El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que algunos rapiñeros logran sortear el sistema judicial sin ser penados. Agregó además que salen al año y medio y reinciden como primarios. En declaraciones al programa En la Mira, Bonomi dijo que el aumento de penas no sirve, pero que lo que no puede pasar es que tengan un mínimo de 4 años y se vayan de la prisión en un año y medio. Y como se van en un año y medio, no los penan. El secretario de Estado sostuvo que como no se emite condena, cuando vuelve a ser juzgado por otro delito, es juzgado como primario nuevamente. El tema es que, según Bonomi, los que rapiñaron son procesados con prisión y tras año y medio de esperar que se dicte sentencia, piden libertad anticipada y les es concedida. El tiempo mínimo de prisión para una rapiña es de 4 años. Bonomi reclama que las penas se cumplan en su totalidad. Y le damos la bienvenida al doctor Alberto Reyes, decíamos, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay desde este mes de octubre. Bienvenido, un gusto recibirlo. Gracias, sí, un gusto para mí también. Doctor, conversábamos, bueno, hay el tema de la seguridad, por supuesto, está en el tapete. Han salido declaraciones, nosotros lo manejábamos en el informe del propio ministro del Interior, señalando, bueno, diferencias con los procedimientos judiciales de delincuentes que con chicanas logran sortear al Poder Judicial, con delincuentes que no cumplen la pena y salen en libertad, que tienen que estar 4 años presos y al año y medio ya están en la calle. Y empezamos por ahí, si le parece. Bueno, en esas manifestaciones o en ese discurso, yo lo he tratado de aclarar en varias oportunidades. Hay algunas imprecisiones o inconsistencias. Nosotros tenemos un sistema procesal penal, digamos, en vías de cambio. Está aprobada una ley, la 19.293, que va a entrar en vigencia a partir de julio del año que viene. Según ese nuevo diseño normativo, obedece a observaciones que Uruguay ha recibido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el eje, lo más cuestionado, ha sido el uso indiscriminado de la prisión preventiva. ¿Qué significa la prisión preventiva? Claro, la prisión preventiva significa que una persona, cuando es imputada, puede permanecer durante el proceso en libertad o en una cárcel, hasta que se dirima por sentencia de condena si es culpable o no. En caso de que es culpable, se le impone una pena. En el sistema actual hay una suerte de paradoja. En los delitos leves se puede procesar sin prisión y normalmente cuando llega la condena la persona no es reintegrada a la cárcel. Ahí está un poco aquello que el fiscal Subí habla de las penas de papel. Eso no sucede en los delitos que tienen mínimo de pena de 2 años de penitenciaría, y ahí entran en esa categoría los delitos de rapiña. O sea que una rapiña no sucede en la práctica que un imputado por ese delito esté libre durante el proceso. Cumple prisión preventiva oficiosa o preceptiva, es decir, no hay margen para que el juez haga otra cosa ni para que el juez escarcele, por lo menos en los términos digamos, en la concepción nacional. Es decir, si uno empieza, digamos, a jugar con las pautas de estándares internacionales, eso en realidad hoy tampoco tendría que ser así. Usted, una persona que comete una rapiña, ¿está efectivamente 4 años presa o comete una rapiña y puede salir antes de esos 4 años? Está 4 años. Está 4 años presa. Normalmente las rapiñas son agravadas y las agravantes que elevan el mínimo a 5 años y 4 meses son la participación de otra persona, es decir, de a 2 o de más personas que cometen la rapiña, o con algún arma, que el arma puede ser de repente, no sé, cualquier cosa. Y eso automáticamente lleva el mínimo a 5 años y 4 meses. Y también, se cumple. Lo que a veces sucede es que no se cumple en su totalidad por aplicación de un instituto que es la redención de la pena, que es un instituto legal, digamos, que se entendió, creo que está en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, por el famoso tema de la humanización de las cárceles, que es justamente el otro cuestionamiento, en fin.
Y Sí, las cárceles uruguayas a nivel internacional están cuestionadas por la cantidad de gente presa, por la cantidad de gente que no tiene sentencia, por las condiciones en las que se encuentran los presos, y que es importante, me parece, que la gente entienda que es un problema de seguridad pública. Correctísimo. Y en cuanto a los presos sin sentencia en las cárceles uruguayas, quizás en otros países haya otros factores que incidan, pero en las cárceles uruguayas principalmente es por este sistema de aplicación preceptiva de la preventiva en determinados delitos. Es decir, las cárceles están con una población importante de personas privadas de libertad preventivamente, porque lo manda la ley nacional para determinados delitos que tienen mínimo de 2 años de penitenciaría. Entonces, eso hace necesariamente que haya mucha gente presa, claro, porque cometen delitos. Los delitos con 2 años de mínimo son muchos, y la rapiña es el delito, digamos, que justamente se da. Y ahí, digamos, el juez no tiene, o por lo menos en el entendimiento e interpretación del régimen nacional vigente, margen para otra cosa. Entonces, cuando se dice los jueces abusan de la prisión preventiva, hay que acotarlo, en todo caso, a los delitos excarcelables. A los delitos excarcelables, en realidad, es la ley. Cuando la gente se enfrenta a la información, ¿no?, y encuentra situaciones como las siguientes. Luego de los festejos de un triunfo deportivo, algunos hinchas fueron al centro, rompieron vidrieras, rompieron autos. Al día siguiente o esa misma tarde fueron a declarar a la justicia y quedaron en libertad. Entonces la gente dice, pero pará, rompieron los autos, rompieron las vidrieras, quedaron en libertad. Vio que le hablo en términos genéricos, no le hablo de un caso, pero esto es algo que se lee muy a menudo. Sí, en ese caso lo que hay que analizar si ese discurso es los que rompieron, fueron ellos, los que fueron al juzgado, fueron los que rompieron. Es decir, ¿cómo se determina que fueron ellos los que rompieron? ¿Cómo fueron detenidos? ¿Qué fue lo que hizo que la policía los vinculara con ese hecho delictivo? Porque estaban en el borbollón, es decir, ahí el problema es que es un tema de, digamos, de separación de poderes. La policía no procesa, la policía detiene, a veces bien y a veces mal. Y eso se analiza en el ámbito judicial, donde obviamente se decide de acuerdo con las normas procesales, las leyes, etcétera, no porque la policía los trajo. Es decir, sería, digamos, un Estado de Derecho paupérrimo que automáticamente cada persona que trae la policía salga procesada. Digo, eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Digo, se presta, desde el punto de vista comunicacional, al malentendido de que los culpables son exonerados de culpa. Digo, no, es decir, es que se ve que no fueron entendidos culpables, no había pruebas. Lo mismo pasa cuando uno lee la información de todo lo que pasa con las barras bravas del fútbol, sobre todo con algunos clubes. En particular, hablemos de Peñarol, menos situaciones para con Nacional o con otros equipos como Cerro, pero principalmente Peñarol, ¿no? Entonces uno lee que hay una investigación sobre barras y viene un juez y archiva una investigación sobre los barras de Peñarol. También es como difícil de entender, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la lectura que se puede hacer? Por lo que tengo entendido del caso, porque no lo conozco, y ahí es un... Claro, sí, no, son casos particulares. Claro. Yo le digo porque hay como situaciones que yo digo, bueno, ¿cómo se explica? Creo que el archivo, porque salió en la prensa, si no recuerdo mal, había sido solicitado por el Ministerio Público. Que también eso hay que entenderlo, claro, que la ciudadanía lo tiene que entender, el juez tiene que esperar que la Fiscalía tome, ¿no? Digo, es decir, una decisión y, bueno, sí, pero el juez puede... Si no me equivoco, el juez de la causa, hoy retirado, estampó en la resolución de archivo, si no recuerdo mal, su discrepancia. Con que se archivara. Pero esa discrepancia es irrelevante, porque el juez no puede hacer otra cosa que archivar, porque el Ministerio Público, los fiscales, son los que tienen la acción, los titulares de la acción de la persecución penal. Es decir, que con la Constitución los jueces no pueden ir por otro camino, es decir, seguir investigando o digamos, ignorar ese pedido. Es una consecuencia inexorable del pedido fiscal. Ahí está. Y ese fue, creo que es lo que... Sí. Ahora, y uno en esos casos se pregunta, bueno, ¿y qué podría haber llevado a un fiscal, a un juez a decir, bueno, esto no se puede seguir?
que no se reúnen las pruebas suficientes. Y calculo que sería esa la razón, supongo. No conozco el caso, digo, no conozco qué elementos llevaron al archivo. Es decir, si es que hubo un archivo donde se fundó la decisión de pedir el archivo por parte del fiscal, o fue un pedido digamos, genérico, es decir, no necesitan elementos, puede usted archivar, que es una fórmula que a veces se emplea sin demasiada motivación. No conozco. Y usted dice, para que un caso así se pueda reabrir, bueno, habrá que buscar como más elementos, nuevas pruebas. Totalmente, es así. Es decir, el archivo en general, el archivo estamos hablando de un presumario, es decir, cuando no se llega hasta una decisión de procesamiento es susceptible de ser reabierto, es decir, no quiere decir que terminó. Si hay un elemento nuevo, la investigación puede reabrirse y terminarse en responsabilizar provisionalmente a una persona o a más. ¿Usted cree que los problemas que el país tiene en materia de seguridad se pueden mejorar si uno mejora la calidad de las leyes? El problema que tiene el Uruguay es que le faltan leyes, que le falta aplicar mejor las leyes, o en realidad el problema es más complejo que planteárselo en términos de modificar o traer una ley nueva. Bueno, hay mucho que es, humildemente en mi opinión, hay mucho que es de gestión de recursos o de decisión política de derivar recursos a la rehabilitación, que es por mandato constitucional uno de los fines de la pena. Y también, digamos, en la prisión preventiva que se cumple en nuestro país, que en realidad en los hechos funciona como anticipo de pena, eso también debería tenerse en cuenta y las cárceles deberían ser más eficaces en la rehabilitación. Los grandes establecimientos carcelarios tienen altos índices de reincidencia y evidentemente algo tiene que ver la falta de control que se tiene de esos establecimientos, la superpoblación, etc. O sea que desde ese punto de vista no es un tema de leyes, pero indirectamente también termina siendo de leyes, pero en el sentido opuesto al que se plantea como clamor ciudadano, porque yo le había proporcionado a usted un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013, donde hace una serie de recomendaciones que el problema lo tenemos aquí en América Latina, que vemos en la prisionalización la respuesta a todo, y la respuesta a todo no necesariamente es esa, y cuando la prisionalización no va acompañada de una política de reinserción, etcétera, es un factor peor. Exacto, Salen multiplicador, peor. es multiplicador de la inseguridad. O sea que la población a veces cuando se queja de que se le dé, digamos, un micrófono o lo que sea para que las cárceles se muestren como están, etcétera, etcétera, no lo ve, digamos, desde el punto de vista utilitario. Es decir, a mí me sirve también que las cárceles estén bien para bajar, claro, los hasta por egoísmo, inseguridad. si se quiere, hasta por egoísmo. Egoísta, sí. Y respecto a cuando se dice, bueno, ¿qué pasa con esas personas que son reincidentes, que cometen un delito, 17 delitos? El ministro del Interior ha dicho, y muchos de ellos después aparecen nuevamente como primarios. ¿Por qué se generan esas situaciones? Habría que ver si se puede establecer una generalidad, si no. Es decir, la única posibilidad que eso suceda es si se le otorga el beneficio de la suspensión condicional de la pena, que si en un término legal X no vuelven a cometer delito, se borra el antecedente, pero no es una cosa que se dé en los delitos de los que estamos hablando, es decir, los hurtos y eso, suspensión condicional a veces, pero no es una cuestión, digamos, generalizada. Eso realmente son delitos culposos, de otro tipo de conductas. El ministro del Interior ha dicho que hay delincuentes que logran, con diferentes chicanas, dijo, logran sortear al Poder Judicial. ¿Ustedes son conscientes de eso, de que hay delincuentes que logran sortear al Poder Judicial? Bueno, yo no me acuerdo, pero creo que dijo que no sé si le atribuía a los delincuentes o la chicana era del propio sistema de justicia entre fiscales y jueces, decía que hablaba, pero bueno, partiendo de la base que es menos grave el comentario y refiere a que los delincuentes, y bueno, sí, los delincuentes, los avesados, digamos, tratan, digamos, saben que, o piensan de repente que si admiten que el delito lo cometió con un arma, es más grave la respuesta, ese tipo de cosas, pero realmente no funcionan, digo, no es del lado de los delincuentes, ¿no? Creo que lo que decía el ministro Bonomi era más grave, era peor. Él decía que los fiscales y los jueces se ponían de acuerdo para, en determinados delitos, que claramente eran rapiñas, tipificarle hurto para que no tuviera la consecuencia de la prisión preventiva, precisamente. Por eso estaban libres y no procesados con prisión. Y yo creo que eso es una imputación o un comentario, digamos,
generalizado a partir de un caso muy mediático donde se explicó mal lo que había sucedido, se difundieron unas imágenes donde se cometió una rapiña contra un jubilado, creo que era, y se señaló como que esa parecía decirse, o se comunicó de una manera que el espectador desprevenido interpretaba que esas personas que habían cometido esa barbaridad, en fin, habían sido procesadas sin prisión. Esas personas no fueron atrapadas, creo que, o fue no sé si un menor, pero mayor ninguno, y hay una cuestión, digamos, técnica que quizás el ministro no haya comprendido respecto a la tipificación que se le aplicó por el fiscal, a pedido del fiscal, y con el juez no lo puede tampoco agravar, respecto del conductor del vehículo que trasladó a los que estaban en la filmación. A partir de eso, de un caso concreto, se estableció una generalidad de que los jueces hacemos trampas, jueces y fiscales. Él habló de jueces, no de fiscales, pero sería la imputación alcanzaría también a los fiscales para hacer, digamos, más suave la cosa a determinados delincuentes. ¿Y por qué haríamos eso? Digo, no tiene mucho sentido. En todo caso, sería una situación dudosa, en fin. ¿Tiene previsto tener reuniones con las autoridades del Ministerio del Interior? Porque también es cierto que el problema es muy grave, es muy complejo, el problema de la seguridad tiene muchas facetas, muchos tipos también de violencias. Entonces, que todo el sistema funcione bien, ni que hablar que puede dar una mejor respuesta ante un problema que no solo lo solucionan jueces y policías, pero evidentemente tienen un papel a jugar, y si se quiere llevarse bien, es importante. Sí, lo que sucede, nosotros hemos tenido, con este ministro hemos tenido reuniones como yo, en anteriores directivas, no en esta, y hemos tenido entrevistas con anteriores ministros, es decir, pero es bastante difícil la comunicación, el entendimiento, porque aparentemente la filosofía o las necesidades son distintas. Es decir, los ministros son políticos, no lo somos nosotros. Nosotros, al contrario, digamos, las presiones de la opinión pública, etcétera, nosotros nos tenemos que preservar en el sentido de seguir siendo independientes, y no es la situación de un ministro del Interior, ¿no? Eso yo lo entiendo. Entonces es muy difícil cuando públicamente se sale a decir que los jueces son los responsables de la inseguridad, tener un diálogo con el jerarca del Poder Ejecutivo que manifiesta eso públicamente. Digo, empezamos, digamos, como de atrás, es decir, esas comunicaciones, esos comentarios no deberían existir. Es decir, los integrantes del Poder Ejecutivo, los parlamentarios, no deberían exponer públicamente el tema de la seguridad como un tema de la justicia, digo, porque en definitiva somos todos componentes del Estado. El Estado de Derecho funciona sobre la base de la independencia de cada uno de los poderes. La función jurisdiccional no es la misma que la función del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene algunos problemas en los cuales el Poder Judicial no tiene nada que ver, como la prevención del delito y la represión inmediata cuando se está cometiendo. Es decir, en el caso de los festejos que coinciden con el cumpleaños de mi señora, de Peñarol, digo, que se cuestiona la actuación de la justicia, por lo que usted decía, hay una etapa anterior, que es la prevención, que en esa no interviene el Poder Judicial. Digo, para que no pase eso no tenemos nosotros que hacer nada, digo, que es una función nuestra. Digo. A usted no le es ajeno que el sistema político estuvo recientemente discutiendo un conjunto, una batería de nuevos proyectos de ley, con la idea de, en algunos casos, ajustar y en otros casos aumentar las penas. ¿Usted cree que esto podría mejorar los problemas de seguridad, un aumento de las penas? No, creo que no. Creo que no, y creo que encaja perfectamente con el diagnóstico del informe que le facilité del 2013 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esas políticas son, digamos, respuestas coyunturales al reclamo popular, pero no tienen ninguna base científica para solucionar el tema, no aportan, y es más, en realidad lo complejizan, y lo complejizan en la medida que, como decía antes, es decir, supone, en principio, o a lo que se apunta es que haya más gente presa. Bien, los proyectos, esas normas que se han aprobado, en realidad ni siquiera
parece que consigan eso, porque lo que apuntan o lo que restringen son beneficios que se aplican pocas veces. Pero si llegara el caso de que se cumpliera ese objetivo, en realidad, ¿cuál es la respuesta? Es decir, ¿se va a aumentar la capacidad locativa de las cárceles? No escuché nada en ese sentido y tendría, digamos, que haber algún tipo de plan, porque si uno está pensando esto va a impactar mejor en la ciudad, en la seguridad, en la medida que agarra más gente presa, yo tengo que tener una respuesta desde el punto de vista operativo para esa gente presa. En fin, ¿cómo va a ser el diseño? ¿Va a mantenerse el diseño de las cárceles actuales, etcétera? Pero digo, esa respuesta de mayor prisión, mayor pena, mano dura, ya todos los jueces, los operadores del sistema lo conocemos, en el 95, por ahí. Con la primera ley de seguridad ciudadana. La famosa ciudadana. ley de seguridad ciudadana también, digo, se aumentaron las penas, los copamientos, etcétera, en mínimos que quedaron en 8 años y en 10 años y 3 meses si hay alguna agravante con arma de fuego, en fin, y se siguieron sucediendo, en fin. Eso está demostrado que no es eficaz. La última, y ya nos vamos. ¿Usted cree que hay un abandono por parte, desde el sistema político hasta la propia sociedad, de entender la seguridad como un problema social? Lamentablemente sí, yo creo que hemos retrocedido en ese sentido. Yo creo que antes se tenía una mirada más, más republicana, por decirlo de alguna manera. Creo que ahora se ve todo como un fenómeno individual, o decir, a mí me molesta la inseguridad, a mí me tienen que solucionar la inseguridad. Y ese reclamo en realidad no va más allá de que no pase y digamos, el subyace que los maten a todos, que se vayan todos, es decir, hay que matarlos a todos. Pensamientos no nada democráticos, digamos. O sea, creo que en eso estamos retrocediendo, lamentablemente. Reyes, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros continuamos en la mañana.